Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Cuando el crack azotó a Washington, D.C., una pandilla luchaba por el control. ¿Qué dices, viejo? Las autoridades se defendieron con todo lo que tenían. Pero los miembros de la banda usaron todas las vías para evitar que los persiguieran. Cuando la violencia se salió de control, las fuerzas del orden retomaron las calles. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. A principios de los años 90, Washington, D.C. se convirtió en la capital del asesinato. Solo unos pocos se salvaron de la violencia, que originó el tráfico de drogas. En el año 94, la violencia atacaría el mismísimo corazón de la policía. Soy Jim Armstrong, exdirector del FBI en Nueva York. Sobre el FBI recaería el liderar una cacería internacional para arrestar al líder de la pandilla más cruel de la ciudad. La pandilla de la calle Kennedy. 26 de octubre de 1994. La capital de la nación estaba a punto de convertirse en el escenario de otro crimen sangriento. Poco antes de la medianoche, 3 hombres armados y enmascarados se metieron en una casa en la zona noroeste de la ciudad. ¡Levántate! ¡Levántate! Vamos, ¡Levántate! Atacaron a Gerald Gader y le pedían dinero efectivo y drogas. Dinos, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está Les el entregó el dinero? poco dinero que tenía en los bolsillos. ¡Levántate! Al dueño de la casa, William Ragland, lo abordaron mientras trabajaba en el sótano. ¿Dónde está el dinero? ¡Fuera de aquí! Arriba, uno de los asaltantes descubre a Nancy Hatchett y Darlene Hatchett, la hija y la nieta de Venga Ragland. al salón, vamos. Para convencer a Gader de cooperar, el ladrón aterroriza a cada uno de los residentes. ¡Abajo, abajo! Les ordenaron a las mujeres permanecer boca abajo. ¡Abajo! ¡Saca las manos! Dile que venga, anciano. Ven aquí, viejo. Dinos dónde ¿Dónde está está? el dinero ¿Dónde y está? las drogas. Gader niega tener más dinero o drogas. Bajen la cabeza. Ahora. ¿Dónde está el Uno dinero? de los asaltantes apunta a Gader con su calibre .22. El empleado federal retirado de 89 años murió inmediatamente. Dinos dónde está. Deja los juegos con nosotros. A Andre Madison, otro residente, lo llevaron hasta la Cierra la sala. boca. Uno de los 3 atacantes notó la cadena de oro en su cuello y se la arrancó. Abajo. ¡Vamos, al volteate. piso! Abajo. ¡Vamos! ¿Dónde está el dinero? Silencio, cállate. A pesar de que un hombre había muerto, Gader se negaba a cooperar. Silencio. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Furioso, uno de los atacantes comenzó a dispararle a los residentes. El intento de robo terminó en asesinato. Vamos, vamos, vamos. El trío rápidamente huyó de la casa. Uno de los asaltantes vomitó en la puerta trasera. Nancy Hatchett llamó a emergencias. Agentes del Departamento de la Policía Metropolitana del D.C. llegaron rápidamente a la casa que estaba ubicada en una conocida zona de tráfico de drogas. Adentro había 3 personas muertas. William Ragland, su nieta Darlene Hatchett y Gerald Gader. Cada uno de los cadáveres fue fotografiado y recolectaron los casquillos de bala. La policía descubrió vómitos cerca de la puerta. Hola, ¿cómo estás? Nancy Hatchett y Andre Madison, los únicos sobrevivientes, intentaron ayudar a la policía a identificar a los sospechosos,
Pero los asaltantes estaban enmascarados, lo que dificultaba la identificación. Para el detective de homicidios metropolitano, Anthony Brigidini, una averiguación de la víctima Gerald Gaider indicó un posible motivo. La víctima principal del triple homicidio era un traficante de drogas en el área de la calle Kennedy. El sujeto conducía autos lujosos, usaba buena ropa, tenía mucho dinero. Cuando el traficante no pudo darles suficiente dinero ni drogas, las cosas comenzaron a ponerse difíciles. Y allí fue cuando comenzaron los disparos. Los vecinos le dijeron a la policía que después de oír los disparos, vieron un sedán de color oscuro con un escape ruidoso que abandonaba la escena. Y todo apuntaba al vehículo y a los 3 tripulantes. Una hora después de los homicidios, 2 policías del DC vieron al auto ruidoso que encajaba con el reporte. Al ver que había 3 hombres en el vehículo, los agentes detuvieron al Oldsmobile color gris. La policía les pidió a los hombres que se identificaran. El conductor se identificó como Benny Lee Lawson. Los pasajeros fueron identificados como Kobe Mowat y Jermaine Graves. La policía recuperó la cadena de oro que estaba dentro de un bolsillo. Pero los detalles de la escena del crimen seguían incompletos. Para los oficiales, la cadena no tenía importancia. Después de verificar los nombres y las direcciones de todos, los sujetos fueron dejados en libertad. En el auto no había nada que los relacionara con los asesinatos. A pesar de la falta de un sospechoso firme, los detectives de homicidios creían que Gerald Gaider había sido asesinado por una pandilla de drogas rival. En 1990, el crack había azotado las calles de Washington, D.C. Las pandillas comenzaron a surgir por toda la ciudad cuando resultó evidente que el tráfico de drogas producía muchísimo dinero. Mientras más dinero percibían, las bandas recurrieron a la violencia para proteger sus territorios de traficantes rivales. En 1994, la capital de la nación tenía un promedio de 400 homicidios al año. La policía de D.C. unió fuerzas con el FBI y otras agencias federales para combatir la violencia relacionada con la droga. La mayoría de esos homicidios siguen sin resolverse. A la espera de encontrar una pista en el triple homicidio, los detectives comenzaron a investigar el vecindario donde ocurrieron los crímenes. Los vecinos tenían mucho miedo de cooperar abiertamente. Pero algunos estaban dispuestos a dar información anónima vía telefónica. Un dato los llevó a Benny Lee Lawson, uno de los 3 hombres en el auto el día de los homicidios. Los investigadores descubrieron que la cadena de oro que le quitaron a André Madison encajaba con la encontrada por la policía en el auto de Lawson. El detective Brigidini interrogó a Lawson. La entrevista de Lawson duró entre 3 y 4 horas y varios detectives entraron y estuvieron un tiempo con Lawson para tratar de hacer que diera algún tipo de información acerca de su participación en el triple homicidio. Siéntate. Mírame. Lawson reiteradamente negó saber algo del triple homicidio y se rehusó a someterse a la prueba del polígrafo. Escúchame. Los investigadores trataron de debilitar su historia con la falsa amenaza de que podían ubicarlo en la escena del crimen a través de una prueba de ADN hecha al vómito que encontraron. Lawson permaneció imperturbable. Luego de 4 horas, la policía no tuvo otra opción sino dejarlo ir. Ingresaron el nombre de Lawson en la base de datos de la policía y fue identificado por las unidades de la inteligencia policial como uno de los miembros de la banda callejera y más temida del D.C., la pandilla de la calle Kennedy, llamada así por la calle donde vivía el grupo que la controlaba.
Organizada en 1988, la pandilla estaba involucrada en tráfico de drogas, robos, secuestros, tiroteos y asesinatos. Los hombres que estaban con Benny Lawson la noche de los homicidios, Kobe Mowat y Jermaine Graves, lo confrontaron respecto al tiempo que pasó con los detectives de homicidio. Ellos creían que los había delatado y les había contado a la policía sobre el papel de la pandilla en el triple homicidio. Lawson se puso furioso con la acusación. Él odiaba a la policía. Él les aseguró a los otros dos que no les había contado nada a los investigadores. Dado que no habían arrestado a nadie, Graves estaba seguro de que la policía no tenía pruebas. Mowat no estaba seguro. Él declaró que se iría del país antes de ser acusado de asesinato. Lawson juró que no regresaría a la cárcel donde una vez lo violaron. ¿Qué te preguntaron? Aquella noche Lawson regresó a casa. Que lo catalogaran como soplón era un insulto a su lealtad a la banda. Y para el miembro de una pandilla callejera, eso era una sentencia de muerte. Él estaba comprometido a recuperar el respeto de la banda y probar que no era un soplón. El 22 de noviembre de 1994, unos pocos días antes del Día de Acción de Gracias, Benny Lawson regresó a la sede del Departamento de la Policía Metropolitana. Eran como las 3:15 de la tarde. Él trataba de ubicar al Departamento de Homicidios al que había ido unos días antes. Oye, Le preguntó a dos chicos dónde quedaba la oficina. Por allá. Ellos por error lo enviaron al escuadrón de casos no resueltos. El equipo dentro de la oficina estaba conformado por MPD y el FBI, cuyo trabajo era resolver el creciente número de casos de homicidios no resueltos. Bien. Dentro de la oficina estaban los agentes del FBI Martha Dixon Martínez, John Kufta, Mike Miller y el sargento de la Policía Metropolitana, Hank Daly. Casi quedo inconsciente. Los adolescentes que tenían una cita comenzaron a hablar con los agentes. Sin advertencia, Lawson sacó su pistola ametralladora MAC-11 y abrió fuego. La oficina de la policía de Washington, D.C. estaba bajo ataque. Disparos constantes retumbaban las oficinas de la policía de Washington, D.C. Los detectives corrieron al tercer piso donde continuaban los disparos. Nadie sabía lo que estaba pasando tras las puertas cerradas de la sala del escuadrón de los casos no resueltos. ¡Abran la puerta! ¡Vamos! ¡Abran la puerta! ¡Abran la ¡Abran la puerta! puerta! Al otro lado de la ciudad, en otra oficina del FBI de Washington. Oye, Tony, ¿qué encontraste? Muy bien. Era un día normal como cualquier otro. Monitoreábamos una de las frecuencias de la policía y escuchamos una llamada que había un tiroteo en las oficinas de la MPD. tengo que llamar. Los agentes rápidamente determinaron que el tiroteo estaba sucediendo dentro de la oficina de los casos no resueltos, donde varios agentes del FBI estaban en servicio. Rápidamente enviamos mensajes a los agentes que estaban asignados al escuadrón de homicidios de los casos no resueltos para tratar de contabilizarlos. Con el pasar del tiempo no supimos de ellos y nos dimos cuenta de que algunos de ellos debían estar ahí dentro. Mientras escuchábamos las llamadas que se hacían cada vez más graves y que pedían refuerzos. Gravemente herido, el agente especial John Kufta estaba atrapado dentro de la oficina del escuadrón de los casos no resueltos. Cuando cesó el tiroteo, él pudo oír los gritos de los oficiales tratando de entrar. ¡Quita el cerrojo! La ayuda estaba a solo unos pasos. En ese momento oí una voz que me decía que no podía entrar y me dije a mí mismo, ¿sabes qué? No voy a morir aquí. Pensé en mi esposa, en mi hija de 8 meses
y sabía que si permanecía despierto y continuaba respirando, si seguía rezando y me llevaban al hospital, viviría. Con disparos en el muslo, el brazo, el estómago, el cuello y el pecho, Gupta consiguió abrir la puerta. Los detectives lo sacaron. La otra persona a la que pudieron ver los rescatistas fue el sargento de la Policía Metropolitana, Hank Daly. Apenas aferrado a la vida, lo arrastraron fuera de la sala. Lo llevaron afuera, donde un helicóptero lo esperaba para llevarlo al hospital. Sin saber si el pistolero planeaba otra emboscada, los oficiales esperaban a que llegara el equipo SWAT. Los agentes del FBI y los equipos SWAT de los alrededores se reunieron en la sede de la Policía Metropolitana. Los gritos continuaban dentro de la sala cuando llegó el equipo SWAT. Fuertemente armados, irrumpieron en la sala. Lo primero que descubrieron fue el cuerpo del agente del FBI, Mike Miller. Su arma seguía en la funda. En la sala contigua, el equipo SWAT descubrió el cadáver de un hombre negro sin identificación. Tenía un disparo de bala en la cadera y la herida fatal en la cabeza. La agente del FBI, Marta Dixon Martínez, fue la última víctima fatal que encontraron. Tenía disparos de bala en la espalda. Cerca de ella yacía el arma que usó el atacante para asesinarla y a los otros, una pistola ametralladora MAC-11. De un armario se oían gritos pidiendo ayuda. ¡Sospechoso en el armario! ¡Abre la puerta despacio! Sin saber si era un sospechoso o un testigo inocente, el equipo SWAT aprendió a uno de los adolescentes que entraron a la sala antes de que comenzara el tiroteo. El otro adolescente logró escapar de la oficina inmediatamente que le dispararon en la pierna. El supervisor y agente especial Mark Giuliano y otros agentes llegaron a la escena. Solo recuerdo que caminaba por el pasillo y me encontré con la terrible escena y la sangre y todas las emociones en las caras de todos y de tratar de concentrarme en entender qué había pasado y si alguien más podía estar involucrado. Según el análisis de la escena del crimen, los investigadores rápidamente reconstruyeron lo que había sucedido en la sala. ¿Los casquillos? Sí. Después de que Miller, Gupta y Daly fueron emboscados, la agente Dixon Martínez se unió al enfrentamiento. Ella logró dispararle al sospechoso en la cadera antes de que le dispararan en el brazo y que soltara el arma. El atacante tomó su pistola 9 milímetros y le disparó en la espalda mientras ella intentaba protegerse. Entonces se puso la pistola en la cabeza y aló el gatillo. La policía tiene las huellas del asaltante. Afortunadamente, su identidad daría pistas sobre sus actuaciones. 2 agentes del FBI morirían. El sargento Hank Daly no sobreviviría a las heridas. Esa sería la primera vez en 8 años que más de un agente del FBI pereciera a la misma vez. También fue uno de los peores ataques de la historia de la policía de D.C. El agente Gupta soportó 7 operaciones de envergadura antes de su recuperación. La pérdida de sus compañeros, el sargento Hank Daly, los agentes Mike Miller y Marta Dixon Martínez, fue desoladora. Marta, Mike y Hank fueron héroes de las fuerzas del orden. Sus vidas no están perdidas porque las dieron por una causa justa, por una causa del bien, por una causa en la que creyeron profundamente. En cuestión de horas, la investigación seguía avanzando. Las huellas dactilares del atacante regresaron. En cuanto al reporte sobre la identidad del asaltante, el detective que tenía la información fue a la sala de conferencias donde estaban reunidos la mayoría de los oficiales de homicidios.
y les anunció que el atacante era Benny Lee Lawson, hijo. Cuando el detective de homicidios Anthony Brigidini supo las noticias, cayó en cuenta de que su escuadrón era el posible blanco de la masacre de Lawson. Lawson y la pandilla de la calle Kennedy eran los principales sospechosos en el triple homicidio de William Ragland, Darlene Hatchett y Gerald Gader. Los tiroteos a sedes policiales demuestran cuán lejos llegarían las bandas para protegerse. C-16, están sueltos. Pienso en las fuerzas del orden como un todo. He entendido que las personas que dirigen pandillas o bandas son severas en cuanto a lo que están haciendo. Nada los detendrá, a ningún costo, hasta cumplir su misión. Ahora que murieron los oficiales federales, le dieron jurisdicción al FBI en la investigación de la pandilla. Vamos. Estaba encargado de trabajar conjuntamente con el FBI para investigar a la pandilla de la calle Kennedy, que en aquel momento pensábamos eran los responsables de las acciones de Lawson en la sede de la policía. Después de unirse al equipo de trabajo, Brigidini compartió lo que sabía sobre Benny Lawson y la pandilla. El agente especial John Kerr estaba en el equipo. Para él, la conexión de Benny Lawson con la pandilla de la calle Kennedy suscitó grandes preguntas. ¿Esta fue una acción casual de Benny Lee Lawson o hubo complicidad? ¿Tuvo ayuda? ¿Habrá más ataques a la policía? Y esa fue la razón por la que abrimos una investigación para responder estas preguntas. ¿Era ese un complot? Los investigadores obtuvieron una orden de registro de la casa donde vivía Lawson. ¡Policía al suelo! ¡Policía! En su habitación descubrieron una nota dirigida a los miembros de la unidad de homicidios de D.C., que lo habían interrogado, amenazándolos con matarlos. Por doquier había objetos de la pandilla, letras de canciones violentas y dibujos de asesinatos. Para los investigadores, los objetos encontrados en la habitación de Lawson reflejaban una obsesión con la violencia común entre casi todos los miembros de la pandilla. Era muy evidente y preocupante que estos sujetos vivieran ese estilo de vida. Ese es el estilo de vida al que pertenecen. Ese es el estilo de vida con el que se identifican. Ellos quieren vivir el mismo estilo de vida de las letras, de las canciones que escriben, las imágenes que dibujan y de los videos que tienen. Mientras sepultaban los cuerpos de las víctimas, los investigadores planeaban la estrategia para asegurarse de que los miembros de esa banda no asesinaran a nadie más. Con 6 homicidios en sus manos, incluyendo a los agentes del FBI y a un detective de la policía de Washington, D.C., la fuerza de ataque del FBI y la MPD comenzó a reunir la información de la pandilla de la calle Kennedy. Él quiere... El agente del FBI, Mark Giuliano, encabezaba la fuerza de ataque. Nuestro objetivo era A, investigar a la pandilla porque era callejera y violenta, y B, intentar determinar qué motivó a Benny Lawson a venir a las oficinas de la policía a hacer lo que hizo, y determinar si había alguien más involucrado tanto en ayudarlo a entrar para llevar a cabo su objetivo o ayudar a la banda a cubrir lo sucedido. A raíz del tiroteo en las oficinas de la MPD, la presión de la policía sobre los miembros de la banda aumentó. La reacción de los miembros de la pandilla fue alejarse de las calles. Reunir las pruebas en contra de ellos por su actividad criminal sería difícil. La pandilla era impenetrable para los intrusos. Y colar a un agente encubierto era demasiado peligroso. Pudimos darnos cuenta que teníamos una banda muy hermética, es decir, que se cuidaban entre ellos y se vigilaban de cerca y eran extremadamente recelosos de los intrusos. En el pasado habían sido aprensivos, pero ahora lo eran mucho más. Colar dentro a un policía o un agente era una acción que ni siquiera íbamos a intentar. En su lugar, los agentes tendrían que recabar información de la pandilla a través de la vigilancia encubierta. Algunas. A medida que pasa el tiempo, la banda regresa a los negocios.
El FBI vigilaba. Teníamos una extensa vigilancia del área, día y noche, identificando cada uno que pasaba por la cuadra, identificando a los compradores, a qué hora del día, dónde iban, cuándo compraban, si se subían a un auto o iban a un callejón, si pasaban de una mano a la otra frente a otros. Comenzamos a fijarnos en todas esas cosas y a documentarlas. Gracias a la vigilancia, los líderes de la pandilla fueron identificados rápidamente. Kobe Mowat y el segundo al mando, Jermaine Graves, los dos en el auto de Benny Lawson la noche del triple homicidio. En las calles, Mowat era conocido por ser violento e impredecible. La reputación de Kobe Mowat era de miedo y que reaccionaba violentamente. En ocasiones tenía mal genio. Siempre llevaba un arma y algunas veces podía ser extremadamente violento. Al buscar en la historia de Kobe, los investigadores descubrieron que compartía un pasado con Graves y Bernie Lawson. Su relación comenzó en 1990, mientras cumplían condena en la prisión de Lorton, en Washington, D.C., ubicada en Virginia del Norte. Los habían arrestado y condenado por robo de armas mientras se preparaban para un tiroteo en contra de otra banda. ¿Sabes qué me ocurrió aquí? Los miembros de la fuerza de ataque estaban convencidos de que Mowat y Graves jugaron un papel en los 6 asesinatos, pero los líderes de la pandilla de la calle Kennedy mantuvieron un bajo perfil. Los agentes idearon una estrategia a largo plazo que no atraparía solamente a Mowat y Graves, sino a todos los miembros de la banda. Pronto reunirían las pruebas en contra de la pandilla, que incluiría todas sus actividades criminales, desde el tráfico de crack hasta el asesinato. Guarda estos por mí. ¡Quieto! Los agentes trabajarían desde adentro para primero ubicar a los sujetos que regularmente le compran la droga a la pandilla. Esto les permitiría observar y registrar a la pandilla delinquiendo. Y al arrestar a los compradores, los agentes tendrán la ventaja para hacerlos informantes. Llegamos a una zona donde pensamos que serían muy activos en la venta de drogas, con el fin de identificar a alguien y que con suerte atraparlo en posesión de drogas y tal vez obligarlo a colaborar con nosotros. Al principio, algunos de los compradores arrestados no estaban dispuestos a cooperar. La reputación de Mowat y Graves era ampliamente conocida, pero la amenaza de una cadena perpetua fue poderosa. Una cosa, hay armas involucradas. La estrategia del FBI dio frutos. O sea, encontramos... Amenazado con una condena considerable, uno de los proveedores de droga más importantes de la pandilla decidió ser un informante. Con las indicaciones del FBI, él propiciaría conversaciones con los miembros de la pandilla sobre las actividades ilegales. Él conversaría con ellos. A estos sujetos les gusta fanfarronear sobre lo que hicieron y con nuestras instrucciones nos conduciría a algo, a un antiguo tiroteo o un viejo asesinato o algo relacionado con el tráfico de drogas, y esos sujetos comenzarían a hablar del tema. Así que hablaron quién estaba involucrado, qué pasó y todo fue grabado. Mediante el informante y las grabaciones, los agentes supieron que Mowat, Graves y Lawson habían matado antes. Menos de 3 semanas antes de meterse en la casa de William Ragland, secuestraron y asesinaron a otro traficante rival. ¿Qué hay, viejo? ¿Qué más? William Red Billy Woods era un reconocido traficante de una banda rival. Abórdasenlo. Jermaine Graves logró atraer a Woods a la casa de su madre. Una vez allí, Mowat, Graves y Lawson lo robaron y lo golpearon. Levántate, chico. Vamos, levántate. El miedo a la banda rival tomaría represalias en contra de la pandilla. Le dispararon 3 veces y abandonaron el cadáver en la vía.
puede llegar hasta... Los agentes también oyeron el testimonio de otro informante que además implicaba a Mowat, Graves y Lawson en el triple homicidio en la casa de William Ragland. Claro. Él oyó hablar a Benny, Kobe y Jermaine sobre el triple homicidio. Y una de las cosas que mencionaron es que estaban haciendo que Benny se sintiera mal porque había vomitado en la escena triple del homicidio. Eso era algo que solo lo sabíamos los detectives de homicidio y nosotros, y no se había hecho público. La información era solo circunstancial, pero meses de vigilancia y los testimonios de los informantes le dieron a los agentes suficiente evidencia para obtener una orden de registro de las casas de Kobe Mowat y Jermaine Graves. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Irían primero a la casa de Jermaine Graves. Un equipo SWAT fuertemente armado irrumpió en la vivienda. No había nadie. Oh, una más. Los agentes no saldrían con las manos vacías. Pudimos localizar una 9 milímetros, una pistola semiautomática, así como algo de crack, lo que presumimos que era crack. Un miembro del escuadrón tomó la información que obtuvimos del arma y la unió a la declaración jurada para obtener una orden de arresto basado en el hecho de que era un criminal convicto. Por varias semanas, Graves esquivó a los investigadores. Siguieron investigando con la esperanza de que pudiera aparecer. Realmente no sabíamos dónde estaba. Teníamos una idea. Sabíamos que continuaba en el área metropolitana, pero obviamente cuando entramos en su casa, él supo que lo estábamos buscando. Y en las calles se sabía que lo estábamos cazando, así que mantenía un bajo perfil. Mientras vigilábamos, como siempre, vi a un sujeto que de espaldas caminaba como Jermaine Graves. No pude verle la cara. Así que le pedí a una de las unidades que le diera la vuelta a la manzana y que le echaran un vistazo al sujeto. Lo siguiente que supe es que se le lanzaron encima y lo arrestaron. Tan pronto le pasaron por al lado, supieron que era él. Lo arrestaron justo en la esquina de la calle Kennedy. Unos pocos meses después del triple homicidio, Graves estaba fuera de las calles. Presentar un caso en contra de Kobe Mowat resultaría más difícil. Con el arresto de Jermaine Graves por el cargo de posesión de arma, la fuerza de ataque del FBI estaba a un paso más cerca de sacar de las calles de Washington, D.C. a la pandilla de la calle Kennedy. Ahora los agentes estaban listos para llevar una orden de registro a la casa del líder Kobe Mowat. ¡Al suelo! ¡Vamos al suelo! Un equipo SWAT entró a la casa que Kobe compartía con su hermano gemelo Karim. Ninguno de los dos se dio cuenta de lo que pasó. Los investigadores encontraron documentos relacionados con la banda, dibujos y escritos y una pequeña cantidad de marihuana. No encontraron ni armas ni evidencia de los asesinatos, pero ese no era el interés principal. La fuerza de ataque buscaba evidencia de un patrón de crimen más grande. Bandas por todos lados. La mayoría de la evidencia que estábamos buscando en el momento era la lista de los miembros de la pandilla, como camisas con el logo usadas por ellos, fotografías, agendas telefónicas, objetos que pudiera relacionarlos. Los gemelos fueron arrestados por posesión de drogas y se los llevaron para ficharlos. La condena de Kobe fue corta. Solo se encontraron las huellas de Karim en la bolsa de marihuana. Kobe fue dejado en libertad y retiraron los cargos por posesión. Los agentes estaban decididos a ponerlo de nuevo tras las rejas. Los investigadores continuaron consiguiendo informantes desde dentro de la banda. Suministrando drogas y armas a estos sujetos. Tuvieron la oportunidad que estaban buscando. Si no nos das nada. Al saber que iría a la cárcel por posesión de drogas, un miembro de la pandilla de la calle Kennedy acordó cooperar. Finalmente, los investigadores conocieron la respuesta a la pregunta que casi los había asolado. De acuerdo. ¿Por qué Benny Lee Lawson fue a la sede de la policía y mató a 2 agentes del FBI y un sargento de la MPD? Sí, Jermaine. De acuerdo.
Todo comenzó la noche que Kobe Mowat, Jermaine Graves y Benny Lee Lawson irrumpieron en la casa de William Ragland. Eres demasiado estúpido. El plan del trío era robar al traficante de drogas Gerald Gader. Jermaine Graves se molestó ante la negativa de Gader a cooperar y estalló matando a los 3 residentes. Puede que atestigue. Asustado, Benny Lawson vomitó al salir de la casa. Para Mowat, esa fue una señal de debilidad. Me asusté, viejo. Jermaine, amigo. El informante continuó. Cuando los investigadores trajeron a Lawson para interrogarlo, Mowat estaba seguro de que los había delatado. Y comenzó a contarles a los demás de la pandilla que Lawson estaba cooperando. Tú sabes. Benny detestaba a los soplones. Los odiaba. De hecho, él golpeó con un arma a un sujeto que creía que lo estaba delatando y seguramente los odiaba más que a cualquier otro miembro de la pandilla. Que Kobe pensara que él era un soplón y que lo estaba delatando y que lo expulsaran de la pandilla de la calle Kennedy y que se viera como traidor, creímos que era más de lo que él podía manejar. Para los agentes y los investigadores estaba claro que Kobe Mowat, Jermaine Graves y Benny Lawson habían cometido el triple homicidio. Estamos tratando. Los agentes llevaron el caso a la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Mediante las conversaciones y la cooperación de los testigos, además de la información que tenía la policía de la detención del auto la noche del triple homicidio, no cabía duda de que tuvieran lo necesario para obtener una orden de arresto para esos sujetos por el triple homicidio. También estaba claro que Kobe Mowat fue parte del motivo por el que Benny Lee Lawson asesinara a los 3 investigadores dentro del departamento de la Policía Metropolitana. Los oficiales finalmente estaban listos para ir ante el gran jurado y presentar su caso en contra de Kobe Mowat y toda la pandilla. Entre los 57 cargos que presentaron, fueron acusados de casi una docena: homicidios, tráfico de drogas, asalto a mano armada, secuestro y extorsión. Durante la detención, Graves fue acusado de 3 delitos de homicidio. Emitieron una orden de arresto contra Kobe Mowat. Y los investigadores regresaron a su vivienda. ¡Policía, al suelo! ¡Al suelo todos! Esta vez no estaba en casa. ¡Por aquella puerta! Vaciaron los armarios. Parecía que habían abandonado el lugar. Parece que se fue de viaje. Los investigadores encontraron un boleto de avión en la basura. Parece que Kobe mantuvo su promesa de huir antes de ir a la cárcel. Y el boleto de avión era solo de unos días antes de que entráramos en su casa. Era de Nueva York a Moscú. Y en ese punto, sabíamos que Kobe no solamente huyó del área, sino también del país. Mowat iba un paso adelante de los agentes. Intentaron seguirle la pista en Rusia, pero no estaba en ninguna parte. Los investigadores descubrieron que había un vuelo que iba a África poco después de que él aterrizara en Moscú. Revisar la lista de pasajeros no reveló nada. Aquí tiene, señor. Sí, gracias. Los agentes estaban cada vez más frustrados. Mowat se había escabullido. Durante 6 meses, los agentes del FBI y la policía de Washington, D.C. intentaron rastrear al fugitivo Kobe Mowat. Él podía estar escondido en cualquier parte. Una persecución internacional estaba en proceso. Nosotros realmente trabajamos por meses sin solución. Revisamos cientos y cientos de documentos que obtuvimos durante las órdenes de registros en varios puntos de la investigación, donde buscábamos números de teléfono fuera del país y parientes en el extranjero. Una vez más, sin resultado alguno. Luego de varios meses, el agente John Kerr encontró algo. Por medio de un informante, descubrió el nombre de una exnovia de Kobe. Habíamos descubierto sus direcciones. Una de las direcciones que descubrimos, solicitamos el registro de llamadas y, como era de esperarse, en uno de los registros encontramos una llamada por cobrar de
Kenia, y fue justo después de que llegó a África. Los agentes la trajeron para interrogarla. Ella negó saber el paradero de Kobe Mowat. Él anda por ahí asesinando personas. Los agentes la confrontaron sobre el registro de llamadas. Si ella insistía en ocultar información, tendría que comparecer ante el gran jurado. Ella decidió cooperar. Le dijo a los investigadores que de hecho Kobe la había llamado varias veces desde Nairobi, Kenia. Él no la había llamado recientemente. Ella creía que tal vez él se había mudado a Tanzania. La información inmediatamente trascendió las fronteras. Tú tienes que saber dónde está él. La llamada telefónica de Mowat a su exnovia la hizo desde un hotel en Nairobi. Un oficial de seguridad del Departamento de Estado norteamericano en Kenia fue detrás de él. Queremos ver a un caballero que sabemos que se aloja en este hotel. El dueño del hotel dijo que no recordaba a Kobe Mowat. El agente Giuliano recibió las noticias. Y eso fue muy frustrante porque, una vez más, no obtuvimos información nueva, no teníamos salida. Y sabíamos que el único vínculo que teníamos era ese hotel en Nairobi, Kenia. Así que regresamos con los oficiales regionales de seguridad y les pedimos que regresaran y que entrevistaran de nuevo al sujeto. Déjeme ver. El dueño del hotel volvió a insistir que él no sabía nada de Kobe Mowat. Aparentemente dudó cuando le mostraron las fotografías. El oficial regional de seguridad siguió presionando. Finalmente, el dueño pidió que le garantizaran que si daba información, Kobe no se enteraría. El oficial de seguridad accedió a protegerlo. Él confesó que Kobe había estado en el hotel, pero que se había ido hacía varios meses. Él le dio al oficial de seguridad el número de teléfono al que Kobe llamó en el hotel. La llamada fue a un país en África Oriental, a Tanzania. Él no se entere que... A los agentes les tomó unos pocos días entender por qué el dueño del hotel protegía al líder de la pandilla de la calle Kennedy. Nos enteramos que la madre de Kobe había sido educada en Jamaica. Durante esos años se hizo amiga de varios sujetos que terminaron en varias partes del mundo. Ella tenía conexión con el dueño de ese hotel en Nairobi y lo contactó para proteger a Kobe y ayudarlo. Que tenga un buen día. Gracias. El número de teléfono en Tanzania llevó a los investigadores a un profesor universitario local, que era amigo de la madre de Kobe Mowat. Tenemos algunas fotografías. El FBI le pidió al Departamento de la Policía Nacional de Tanzania que le siguieran los pasos. El profesor no estaba dispuesto a cooperar con las autoridades. Sin duda, él no estudia aquí. La Policía Nacional comenzó su propia investigación del paradero de Kobe Mowat en su país. A medida que la búsqueda del pandillero se intensificaba en Tanzania, agentes de la policía de Washington, D.C. continuaron reuniendo pruebas en contra de la pandilla de la calle Kennedy. Ellos juntaron cantidades de pruebas mediante la vigilancia y los testimonios de los informantes en el año anterior. Aproximadamente de 20 a 25 oficiales del Departamento de Policía Metropolitana y agentes especiales del FBI trabajan día y noche, ya sea revisando registros telefónicos o descubriendo nuevos asesinatos que estos sujetos habían cometido. El 14 de septiembre de 1995, oficiales y agentes efectuaron más de una docena de órdenes de arresto. Ellos buscaron cualquier pista del paradero del líder de la banda en África. No encontraron nada. Recabaron pruebas extras de la actividad delictiva. Confiscaron registros financieros, armas, drogas y parafernalia de la pandilla. Quédate ahí, no te muevas. Algunos de los arrestados aceptaron cooperar a cambio de condenas menores. Los investigadores lentamente sacaron de las calles a todos los miembros de la banda. En Tanzania, la búsqueda de Kobe Mowat se intensificó.
La Policía Nacional consiguió sus propios informantes y conoció que Mowat había de hecho contactado al profesor universitario. Sobre Kobe, tal vez pueda llevarlos a un pequeño... Volvieron para entrevistarlo. Una vez más, negó saber nada acerca de Kobe. El amenazar al profesor jamaiquino con deportarlo lo convenció de reconsiderarlo. Finalmente, admitió que había ayudado a Mowat a encontrar un escondite. Les ofreció a las autoridades que los llevaría al lugar. Y allí estaba esta choza, prácticamente en el medio de las tribus. Son personas que viven en chozas de paja o en el suelo, en medio de los animales salvajes y en medio de los sembradíos. Ese era el último lugar en el mundo en el que las autoridades buscarían a Mowat. Ignorante de que el profesor había revelado su ubicación, Mowat se sorprendió de ver que la policía se acercaba a su choza y le prendió fuego a todo lo que pudiera identificarlo. Pero la policía se movió rápidamente y sofocó las llamas. Mientras buscaban una razón para detenerlo, nunca le revelaron a Mowat cómo llegaron a él. También determinaron que en la parte de atrás, él tenía un pequeño sembradío de marihuana o lo que llamaban bongi. En esa parte del país eso es ilegal y el castigo son 10 años de prisión o $100. Así que se lo llevaron con ese argumento y diciéndole que lo encarcelarían por eso. Los investigadores en Washington recibieron la noticia de que Mowat estaba preso. Pero el tiempo estaba en su contra. La policía de Tanzania solo pudo retener por poco tiempo a Kobe bajo el cargo de posesión. Como es un traficante de drogas, Mowat disponía de mucho efectivo para pagar la fianza de $100. Después de días de disputas diplomáticas, los arreglos para la extradición de Mowat a los Estados Unidos llegaron a su fin. El agente Giuliano y el detective Brigidini viajaron a Tanzania para arrestarlo. Los investigadores finalmente estaban frente a frente con el hombre que los había esquivado por más de un año. Cuando regresó, Kobe lucía cansado y se veía como derrotado. Le explicamos los cargos, que él había sido trasladado a los Estados Unidos, ya que aquí estaba señalado de varios delitos, incluyendo varios cargos de homicidio en primer grado y actividades ilícitas. Mowat estaba de regreso en los Estados Unidos, donde él y miembros de la banda enfrentaban acusaciones. ¿Está de acuerdo con eso? A Kobe Mowat y Jermaine Graves los condenarían por todos los cargos. Cada uno fue sentenciado a 35 años en una prisión federal. La captura de Mowat en África les permitió a los investigadores sacar de las calles a los miembros que quedaban de la pandilla de la calle Kennedy. Cuando trajimos de regreso a Kobe a los Estados Unidos, él tuvo un efecto dominó sobre el resto de los miembros de la banda. A la larga, cada miembro de la pandilla se declaró culpable, ya que cuando vieron que encontramos a Kobe en África Oriental y que lo trajimos de vuelta, ellos sintieron que no tendrían oportunidad. Los agentes del FBI y la policía del D.C. trabajaron incansablemente para ofrecerles justicia a las víctimas de la violencia callejera, pero este caso también era personal. Solo luego de que toda la banda estaba en la cárcel, tuvieron la sensación de que todo había terminado y sintieron que habían reivindicado la muerte de sus compañeros, el sargento Hank Daly, y los agentes del FBI, el agente Mike Miller y Martha Dixon Martínez. Y por el agente John Kufta, quien apenas sobrevivió el ataque en la sede de la policía. Las implicaciones de este caso eran trascendentales. Al encerrar a este grupo, creo que se envió un mensaje claro a las otras organizaciones criminales que operan en el Distrito de Columbia y en esa área de los 3 estados de que
El FBI y la policía del DC irán hasta donde sea necesario, incluso a otros continentes, para rastrearlos y encontrarlos y traerlos de regreso a la justicia.